Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por sumaros a este segundo webinar de esta serie de 4 en el que estamos tratando la gestión de riesgos aplicada en proyectos de oil and gas. La razón de hacer esta serie de webinars es porque cuando estudiamos gestión de riesgos siempre lo hacemos de una manera muy teórica, pero fallamos o no nos cuentan bien cómo llevarlo a la práctica. Entonces, como os explicábamos la semana pasada, hemos dividido esta serie en 4, ¿vale? Para introducir primero el contexto en el que estamos funcionando, luego las reglas del juego y finalmente pasar a un caso práctico. La semana pasada en el módulo 1 vimos las características de los proyectos llave en mano. Hoy vamos a hablar de las características de los proyectos de oil and gas. La semana que viene veremos cuál es la metodología del Project Management Institute para la gestión de riesgos y finalmente, cuando veamos el webinar número 4, vamos a exponeros, mi compañero Fernando, que está aquí conmigo, y yo, un caso real en el que los dos hemos participado en un megaproyecto de más de 3.000 millones. Habrá cosas que tengamos que ocultar por cuestiones de confidencialidad, pero las tablas que os vamos a mostrar y los ejercicios son ejercicios reales, con lo cual, pues yo creo que os va a resultar primero muy útil para ver cómo se lleva a la práctica pues toda la identificación de riesgos, su ponderación, cómo se elabora una matriz de riesgos y sobre todo qué se hace con ella, para qué sirve. Y yo creo que os va a gustar, va a ser entretenido y muy clarificador. Entonces, pues pasamos ahora a ver el número 2, ¿no? El de los proyectos de oil and gas. La semana pasada estuvimos viendo los distintos tipos de contrato. Fue un webinar que yo creo que fue un poco más rollo, porque era, pues, definíamos los tipos de contrato, los modelos FIDIC, tanto alzado, reembolsable, un poco para que tuvierais una visión general, ¿verdad? Tipos de contrato hay tantos como empresas y como relaciones, pero básicamente lo que nos afecta a este webinar de hoy, o a esta serie, perdón, que estamos viendo, es los proyectos llave en mano. Recordamos brevemente que vimos la semana pasada las características de todo contrato llave en mano. Si queréis ver lo que dijimos en relación a los otros o profundizar un poco más, ver el de la semana pasada que ya está colgado en el canal de YouTube de ALDE. Las características de un contrato llave en mano, LSTK, que es el acrónimo en inglés de Lump Sum Turnkey, son 4, básicamente. Precio cerrado, plazo determinado, un único agente participante que hace el contrato, bueno, perdón, un único agente contratista, porque naturalmente hay otro agente que es el cliente, pero hay un único contratista que es el que hace todo el contrato y luego pues que la obra se contrata absolutamente completa, ¿no? Desde el diseño a las compras, aprovisionamientos, la construcción, el comisionado, las pruebas y la puesta en marcha. No os confundáis cuando hablamos de un único contratista, no quiere decir que no haya otros subcontratistas, pero el contrato principal del proyecto, el que nos aplica, va a ser entre el cliente y un contratista único. Esto un poco a modo recordatorio del mes pasado, de la semana pasada, para refrescarlo un poco, ¿vale? Vamos ahora a ver concretamente cómo está hoy en día el mundillo del oil and gas, qué pasa en los proyectos de oil and gas, cuáles son sus características y cuáles son las fuentes de riesgo en los proyectos de oil and gas. Empezaremos hablando un poco de la situación general del sector. Veremos luego cómo son el tamaño de estos megaproyectos a los que nos referimos. Evidentemente, la gestión de riesgo se puede aplicar y se debe aplicar a todo tipo de tamaño de proyectos. Pero para el caso que nos aplica y para el ejercicio que vamos a hacer y todo lo que os exponemos, vamos a referirnos siempre a proyectos muy grandes, muy grandes. Luego lo podéis extrapolar perfectamente a otros más pequeños, pero en uno grande vamos a ver todo. Vamos a ver las fases de un proyecto EPC, vamos a ver las características específicas de los proyectos EPC llave en mano de oil and gas. Vamos a introducir un poco el concepto de VUCA, como acrónimo de Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity, porque aunque está ya tratado en el punto anterior, cuando hablemos de las características de los contratos llave en mano de oil and gas, el término VUCA se ha puesto muy de moda de unos años hacia aquí
en muchas escuelas de negocios y os lo vais a encontrar y nos apetece pues que lo conozcáis y que por lo menos que os suene. Luego veremos la frecuencia de impacto y consecuencias de los riesgos específicos de este sector y las fuentes de riesgo, ¿vale? Recordad que ya la semana que viene veremos la metodología concreta del PMI para pasar a un caso práctico. De acuerdo a las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, de aquí a 2035 va a haber una inversión en proyectos de oil and gas de 22 billones con B de dólares. Ahí os habla de trillones, pero recordad que son trillones en terminología anglosajona. Ya sabéis que 1.000 millones latinos se corresponden con el billón americano y el billón latino se corresponde con el trillón americano, ¿vale? Entonces, aunque ahí os diga trillones, pensar en billones. Como podéis imaginaros, pues esto significa que va a haber muchísima inversión en oil and gas, va a haber muchísima contratación, va a ser muy problemático de manejar porque los talleres probablemente colapsen, los subcontratistas estén saturados, no haya maquinaria suficiente. Todo esto va a generar mucho trabajo, pero también mucha necesidad de gestión muy fuerte de todas las incertidumbres y riesgos para que los distintos proyectos puedan llegar a buen término. Daros cuenta, y esto es un error muy extendido, que del petróleo quizás el uso menos eficiente sea el quemarlo para producir energía. Del petróleo salen otros muchos derivados que hoy por hoy no se pueden obtener de ningún otro sitio. Entonces, por mucho que las energías renovables, solar, eólica y cualquier otra que pueda surgir, tiendan cada vez más a sustituir en la generación de energía al petróleo, el petróleo no va a desaparecer, yo me atrevería a decir, que en muchas decenas de años, ¿verdad, Fernando? Pues sí, la verdad es que el sector del petróleo, del crudo, va a tener una evolución grandísima de aquí a... ya la está teniendo, pero en los próximos 10 años de lo que nosotros decimos aquí, ¿no? Que el petróleo para quemar se va a acabar, pero se va a acabar para transformarlo en polímeros, en monómeros, en plásticos, en vinilos y en una serie de materiales increíble que le va a dar un valor añadido que es lo que vamos a tener aquí en los próximos 10 años. Va a haber menos gasolinas, lo que es el sector del oil and gas va a ser menos oil y más gas, y lo que es dentro del oil va a ser más químico, va a ser un oil más químico, mucha transformación, monómeros, polímeros, todo ese tipo de cosas. Gracias, Fernando. Dicho lo cual, pues vamos a ver un poco a qué nos referimos por megaproyectos, ¿vale? Estamos hablando de proyectos muy grandes, en los que, espera a ver que pase la pestaña aquí, en los que para que tengáis un orden de magnitud, no interpretéis esta pestaña como una estimación, ¿vale? Pero es un orden de magnitud. Por ejemplo, un tanque de GNL, un tanque criogénico pues grande, de 180.000 o de 200.000, puede costar en torno a los 100 millones de dólares y tardarse en construir unos 30 meses. Aunque ellos hable de la fase de diseño 12 y 30 de construcción, entender que estas fases están un poco solapadas, se empieza a construir siempre pues cuando la ingeniería está en un grado de desarrollo que lo permite, se solapan para optimizar el plazo, ¿no? Daos cuenta que hablamos de 30 meses de construcción, es un proyecto grande. Una unidad de crudo estándar ronda los 500 millones de dólares y los 24 meses de construcción. Y una refinería completa, pues hombre, depende del número de unidades que tenga, ¿no? Pero será difícil construir una refinería completa con todas sus unidades de proceso, pues crudo, vacío, hidrotreating, hidrocracker, coker, toda su área de tancaje, toda su área de utilities y servicios. Es muy difícil que baje de los 5.000 millones de dólares y de los 4 años de construcción. Entonces, quedaros con esto en la cabeza para que entendamos que son unos proyectos muy grandes y, claro, sometidos a un riesgo absolutamente terrorífico.
Si analizamos un poco ya perdón, que me he saltado una pestaña, que es un poco clarificatoria. De acuerdo a un estudio que hizo Ernst & Young hace 2 años y que actualizan periódicamente, el 64% de los proyectos de oil and gas están retrasados y el 73%, ¿vale? Tienen extracostes. Eso en la pestaña está mal puesto, ¿vale? Entonces, quedaros eso, un 64% de retraso y 73% de extracoste. Entonces, pues claro, dices, ¿por qué? ¿Es que la gente que trabaja en oil and gas son todos muy malos y no saben? Bueno, pues esto es lo que vamos a desgranar un poco cuando veamos pues, toda la complejidad del sector. Si analizamos un poco ya por subsectores dentro de oil and gas, pues bueno, aquí os damos unos parámetros medios de VRAM medio, pues por ejemplo para proyectos del LNG, para pipelines, refino, upstream. Upstream, para los que no seáis del sector, se refiere a la parte de extracción, ¿vale? Entonces, pues fijaros que oye, es tremendo, ¿no? Son unas cifras que invitan a pensar desde fuera que se hace muy mal, pero lo cierto es que esto es después de haber aplicado toda la metodología posible para mitigar los impactos de todos los riesgos que surjan. ¿Áreas de mejora? Siempre va a haber muchas, ¿vale? Pero para que entendamos por qué, pues vamos a ver un poco todo esto. Esta pestaña de aquí también la vimos la semana pasada, pero me gustaría que sepamos dónde estamos dentro de la cadena de un proyecto completo. Para un cliente, un proyecto de oil and gas empieza en fase conceptual. Primero, pues el cliente se encuentra con que tiene caja, quiere invertir, detecta unas necesidades, unas demandas, dice voy a ver cómo puedo satisfacer y hacer negocio de esto. A continuación pasa a un estudio de viabilidad. Ahí se hacen pues, unos análisis financieros de coste-beneficio y empieza a verse unas... Aquí podríamos meter unas ingeniería muy preconceptual que permita dimensionar a un nivel muy básico el volumen de la inversión. En la fase FEED, FEED es el acrónimo de Front-End Engineering Design, son unos prediseños que ya permiten obtener unas estimaciones de recuentos de materiales y desarrollar la ingeniería para saber qué equipos vamos a tener, equipos mecánicos me refiero, de tal manera que ya se pueda salir a petición de oferta y tener pues unas cantidades, unos equipos que cotizar. Sin esta preingeniería los proyectos de oil and gas no se pueden cotizar. Es imposible cotizar un proyecto de oil and gas desde cero, entonces requieren un cierto desarrollo. Cuando hablamos de EPC, entramos ya en la siguiente fase, que sería la ingeniería de detalle, compras, construcción, comisionado y puesta en marcha. Esas cuatro fases son las que componen el contrato EPC llave en mano. Aquí me gustaría hacer una puntualización. Tenemos tendencia a confundir los términos EPC con llave en mano. Y bueno, pues a mí me gustaría clarificar que EPC hace referencia al alcance y llave en mano hace nada más referencia a la forma en que vamos a comprar. Son cosas distintas. En general, como vimos la semana pasada al definir los proyectos llave en mano, los proyectos llave en mano son completos, desde el diseño hasta la puesta en marcha. Por lo tanto, podemos decir que todos los proyectos llave en mano son EPC, pero esto no significa que todos los contratos EPC sean llave en mano. El contrato EPC puede ser reembolsable o a coste y materiales, cualquiera de las modalidades que vimos, pero al revés sí que aplica. Y por último, una fase que tiene el cliente, pero que ya no es del EPCista, es la operación y mantenimiento. Aquí me gustaría también clarificar, y os invito a que veáis de la semana pasada, que luego todo esto es demasiado estricto. Las modalidades de contrato pueden empezar antes y el EPCista puede terminar teniendo un contrato incluso de operación. Yo he trabajado en un proyecto en el que el cliente no tenía capacidad de financiación del proyecto
el contratista principal financió el proyecto a cambio de explotar luego la instalación pues, durante X años, ¿no? Finalmente se vendió y se hizo mucha caja, pero bueno, lo normal, a efectos de teoría, ¿vale? Nos vamos a centrar en esas 4 áreas: ingeniería, compras, construcción, comisión de puesta en marcha. Dicho lo cual, ya hemos visto cómo es el sector, lo grande que es, lo que va a crecer, dónde estamos a nivel de fases, y vamos a ver cuáles serían las características concretas de los contratos de los proyectos de Oil and Gas. Como es llave en mano, pues como vimos la semana pasada, hay una responsabilidad única. Hay un único responsable, un único EPCista principal, que es el que va a hacer el proyecto en todas sus fases. Cualquier subcontratación que haga, se subcontratan alcances, pero no responsabilidades. La responsabilidad del proyecto de cara al cliente siempre es del EPCista principal. Con lo cual, pues bueno, si somos listos, intentaremos trasladar a todos nuestros subcontratos pues todas las condiciones contractuales que nosotros tengamos. Fernando. Ahí quiero hacer un pequeño apunte, que en este tipo de proyectos donde aguas arriba nuestro cliente nos da una cantidad enorme de requisitos, muchas veces nos encontramos, Paco, la dificultad de transmitir todo ello aguas abajo a un, vamos a decir, un pequeño contratista que nos tiene que suministrar una cosa muy concreta. Es como si le pido que tiene que estar homologado para viajar a la NASA a un señor que me va a vender los enchufes. Muchas veces nos encontramos, sobre todo, la consecuencia aguas arriba, aguas abajo de la transferencia de los costes y de los pagos, de los hitos de pago, de los milestones, que a nosotros, pues bueno, como empresa grande, cuando somos EPCistas, podemos tener un colchón financiero, pero que aguas abajo nosotros dependemos de pequeñas empresas locales y menos locales que no tienen la capacidad financiera y que obviamente no pueden soportar las condiciones económicas de pagos demorados a 30, 60, 90 días, dependiendo de la normativa que estemos en el mundo. Eso es un tema bastante complicado, pasar aguas abajo todos los requisitos que aguas arriba nos. Y esa es una labor de contract management muy importante en este tipo de contratos y que es una labor que no se tiene muy bien valorada, pero muchas veces depende el éxito del proyecto de este tipo de pequeños detallitos. Absolutamente, absolutamente, porque si no, al final, los errores o deficiencias o defectos de nuestros subcontratistas van a provocar que nos penalicen a nosotros. Y muchas veces entenderéis que las penalidades van en proporción al contrato que tenemos. Por mucho que nosotros penalicemos a nuestro vendedor o a nuestro subcontratista, el daño que nosotros experimentamos no es comparable o no queda compensado con la penalidad que le podemos aplicar a ellos. La segunda característica, pues también la típica de todos los llave en mano, precio cerrado. ¿Qué significa esto? Toda la instalación está cotizada a un precio y salvo que haya un cambio al contrato aprobado por el cliente, no hay forma de incrementar este precio. ¿Esto qué significa? Si nos hemos equivocado en la estimación, si surgen cosas imprevistos, pues riesgos, claro, riesgos. Si surge cualquier problema que no hubiéramos contingenciado adecuadamente, pues nuestros márgenes se van a ir reduciendo y va a llegar un momento en que vamos a tener sustos. Otra característica es la fecha de terminación fija. Todos los contratos llave en mano suelen estar ligados a un cronograma o bien de manera referencial o bien de manera obligada. A veces el contrato llave en mano de Oil and Gas no tiene una única fecha de terminación, sino que se pueden fijar unas fechas para cada una de las fases. Pues, por ejemplo, tienes que haber terminado la ingeniería en el mes tal, tienes que haber terminado las compras en el mes cual y la entrega pues en la fecha de finalización del proyecto. Otras veces el cronograma referencial se convierte de obligado cumplimiento y cualquier desarrollo posterior del mismo a un nivel de detalle superior tiene obligatoriamente que ajustarse a las ventanas de este cronograma del contrato. Por supuesto, el cronograma del contrato tendrá un nivel pues ejecutivo, un level 1 o un level 2, pero cuando desarrollamos a nivel de detalle
nos pueden obligar a que cumplamos con estas ventanas contractuales. Entenderéis que esto pues añade más riesgos, ¿no?, al proyecto. Los contratos llave en mano tienen unos costes altísimos. Como habéis visto antes cuando poníamos en contexto a qué nos referimos con macroproyecto, pues ya lo habéis visto. Para que os sirva de referencia, entenderlo como variable, pero para que tengáis una idea aproximada, en torno al 10% de todo el coste del proyecto va a estar ligado a la fase de ingeniería. Un 50% aproximadamente va a estar ligado a compras de equipos y materiales y el 40% restante va a estar ligado a construcción, montaje y puesta en marcha. Para que os sirva de referencia, esto es tomarlo como orden de magnitud, ¿no? Entonces, pues claro, fijaros que si el 50% y el 40% está ligado a compras y subcontratos de construcción, que es donde nosotros incorporamos terceros actores al proyecto, pues nuestra capacidad de asumir riesgos tiene que ser muy estudiada y bien contingenciada y analizarlo en detalle. Normalmente las empresas EPCistas tienen ingenierías potentes y no subcontratan la ingeniería salvo que tengan carencias de recursos o algún condicionante tecnológico específico, entre otras cosas, porque el desarrollo de la ingeniería te va a permitir optimizar mucho las compras y la construcción. Si tú subcontratas fuera la ingeniería, no existen a priori incentivos para que el que te esté haciendo el diseño pues optimice materiales, optimice recorridos, optimice la distribución general de equipos y tuberías en una planta para minimizar los costes de compras y de construcción. Por ello es muy importante ese 10% con el que podemos, sobre el que tenemos control como ingeniería del EPCista, es crítico para luego llevar bien orientada la fase de compras y de construcción. Además de tener unos costes muy altos, tienen unos márgenes tremendamente estrechos, muy estrechos. Hay revistas específicas del sector como Oil and Gas Carbon Processing, que es muy típica, muy conocida, en la que anualmente se publican tablas comparativas de contratación, EBITDA, de los distintos o los principales EPCistas mundiales y a veces por países, ¿no? Por término medio, el margen de los proyectos de oil and gas está entre el 3 y el 5%. Esto os puede llamar mucho la atención, pero es así. Eso es el margen medio, ¿no? Entonces, pues claro, fijaros una cosa. Si estamos hablando de unos márgenes entre el 3 y el 5% sobre el precio de venta y estamos hablando de proyectos de una duración en torno entre los 2 y los 4 años, pues fijaros que es muy difícil cubrir la inflación y la posible impacto de tipo de moneda de cambio, ¿no? El segundo lo podemos compensar con seguros de cambio. De hecho, esto debería ser, ya lo veremos cuando hablemos de mitigación de riesgos, esto debería ser casi imperativo porque no deberíamos especular. Si nuestro negocio es hacer proyectos, no deberíamos hacer especulación financiera. Pero el tema de la inflación pues escapa a nuestro control desde el proyecto, escapa al control de nuestra compañía y es impredecible. Entonces, pues claro, y diréis, ¿y cómo se compensa esto? Pues mirad, esto se compensa con ingeniería financiera. Estos proyectos tienen unos down payments muy grandes. Fijaros que si de un proyecto de 5.000 millones te dan un down payment del 10%, tú al arranque del proyecto tienes 500 millones en tu caja y sin embargo no los vas a gastar el primer día. Todo esto hay que manejarlo. Hay que manejarlo. Aquí el departamento financiero tiene una labor tremenda y todo tiene que estar muy bien manejado para que el proyecto al final sea rentable.
Otra característica de este tipo de proyectos es que existen especificaciones. Especificaciones, para los que no seáis del sector, pues son, pues como diría yo, unos requerimientos en blanco y negro escritos en los que se nos van a definir muchas cosas que van a condicionar la ingeniería, tanto en su fase de diseño como luego la operación y las características del producto. Estas especificaciones técnicas son del cliente, son normativa ambiental, son normativa gubernamental, incluso puede haber especificaciones de licenciantes. Pensar que en los proyectos de oil and gas prácticamente todos los procesos están sujetos a una patente industrial. Entonces, cada vez que yo quiero hacer una unidad de un proceso determinado, tengo que ceñirme a las especificaciones de la ingeniería básica de ese licenciante. Por supuesto, pagarle un fee, pero además tengo que cumplir con esas especificaciones porque si no, no me va a dar lo que yo quiero. En operación, pues, y en producto, bueno, pues el proyecto va a definir las características del producto que yo quiero y la cantidad del producto que yo quiero. Sabéis que las refinerías se miden en barriles, el número de barriles, pero además esos barriles tienen un contenido dentro de distintos derivados y, oye, pues esas especificaciones hay que cumplirlas. Sujeto a esto, en estos proyectos tenemos dos tipos de garantía. Una garantía de ejecución que básicamente va a cubrir cualquier defecto de diseño y de construcción, pero también una garantía de plant performance, es decir, la instalación tiene que cumplir todas las especificaciones de operación y de producto que decíamos antes. Y luego, pues bueno, pues por supuesto, como todo contrato de llave en mano, pues habrá otras cláusulas en las que se nos definan los eventos susceptibles de ser considerados fuerza mayor o causas anticipadas de terminación por incumplimientos nuestros o por voluntad del cliente. Pero por encima de todas estas características, en Oil and Gas hay una que manda por encima de todas ellas y es la complejidad. Y aquí me gustaría que entendierais complejidad no en el significado de dificultad, sino en el término inglés de complejidad. Es decir, hace referencia a muchísimos actores, muchas partes que intervienen. Vamos a profundizar un poquito en este tema porque para mí esta es la parte más definitoria de Oil and Gas y es donde es susceptible de que haya más riesgos y donde nos encontremos más oportunidades. Por supuesto, va a haber en todas las demás características. Si hay una responsabilidad única, está claro el riesgo que tenemos. El precio, pues imaginaros, cualquier cosa que nos impacte en precio, pues es un riesgo, ¿no?, que impacta ahí. Eventos que causen disrupción en el cronograma, pues nos van a afectar la fecha de terminación. Estos son fácilmente identificables, pero relacionados con la complejidad hay una serie de eventos que bueno, pues debemos intentar identificar y es muy difícil. ¿A qué nos referimos con complejidad en el entorno de los proyectos Oil and Gas? Pues mirad a todo esto. Complejidad se refiere al detalle. El número de variables en un proyecto de Oil and Gas es infinito. Infinito no es, perdón, es una manera de hablar, pero es tremendamente elevado. Aquí tenemos una cantidad de actores, una cantidad de partes de ingeniería. Fijaros que aquí vamos a empezar siempre con unos desarrollos de la parte de procesos, vamos a obtener unos diagramas de flujo, unos PCDs, unas hojas de datos, pero con los datos de unos vamos a retroalimentar aguas arriba para corregir cosas que hemos dejado antes, pasaremos a los diagramas, pasaremos ya al diseño en detalle de un número muy grande de disciplinas. En un proyecto de Oil and Gas interviene civil, estructura metálica, diseño de piping, estrés, soportes, instrumentación, electricidad, seguridad, calidad, comisionado, y todos estos van trabajando simultáneamente
definiendo cada vez más su desarrollo. Es decir, vamos haciendo asunciones que permiten a los siguientes avanzar sus diseños. Con esos diseños que ellos van avanzando, nos retroalimentan a nosotros para que concretemos más nuestros datos, que a su vez volvemos a lanzar aguas abajo. Y claro, todo esto, pues imaginaos la cantidad de interfaces. Si a esto añadimos la cantidad de número de actores que hay, desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de los lenders del proyecto, este tipo de proyectos requieren una financiación tan grande que normalmente están financiados por un grupo de bancos o de agencias de inversión, lo que se llaman ECAs, agencias ligadas a la exportación, agencias del Banco Mundial para Desarrollo Regional. Es decir, hay un grupo, un consorcio de prestamistas, estos son los lenders, que bueno, pues tienen también su interés en el proyecto. Estos normalmente además contratarán una consultoría para interrelacionarse con el cliente y con el contratista. Entonces, fijaros que solamente en el lado cliente ya tenemos un montón de actores, pero si luego vamos al EPCista, pues vamos a tener probablemente distintos actores dentro de un consorcio internacional. Hay muy pocas empresas que puedan asumir el riesgo de ir a un proyecto de esta envergadura solas. Normalmente lo hacen en forma de consorcio o de unión temporal de empresas, con lo cual ya surgen distintos actores dentro del EPCista, ¿no? Fijaros que seguimos con un EPCista único, en este caso sería la UTE, pero la UTE pues tiene distintos socios. Cada uno de ellos a su vez pues tendrá sus centros de trabajo, puede tener centros de trabajo en distintas ubicaciones mundiales, puede tener low cost center en Asia, puede tener incluso subcontratación, como veíamos antes, pero luego además cada uno de ellos va a comprar, añadimos cientos de vendedores y luego los subcontratos, es decir, interesados muchísimos actores, con lo cual, por un lado, tamaño del proyecto, número de entregables, cantidad de equipos, cantidad de materiales, todo esto manejado por infinidad de actores, pues podéis entender que el número de interfaces que se generan es tremendo. Es precisamente la gestión de estas interfaces el tema más complicado del management de un proyecto de oil and gas. Pero además, dentro del término de complejidad podemos hablar de ambigüedad. Aquí muchas veces, como el proyecto es tan grande, es muy difícil identificar cuál es la causa de un determinado evento o qué evento puede provocar una determinada cosa que nos ocurra. Entonces, van ocurriendo cosas y esto es como el ajedrez. No sé si jugáis al ajedrez. Tú tienes que anticipar no la siguiente jugada que va a hacer el contrario, sino muchas jugadas más. Si no te vas a perder. Pues aquí ocurre lo mismo. A nosotros nos puede ocurrir una cosa y digamos que en el primer nivel de inmediatez sí que podemos identificar los efectos que va a tener, pero conforme nos alejemos, la cascada de impactos no es tan fácil de identificar y se pierde esta relación causa-efecto. A esto se refiere la ambigüedad. La incertidumbre, pues está un poco relacionada con lo anterior, ¿no? Muchas veces cuando nosotros veamos en el webinar 3 y en el 4 cómo intentamos planificar acciones para actuar frente a los riesgos, pues podemos planificarlas lo mismo en el primer, en el segundo nivel de cercanía, pero conforme nos alejemos más, empieza a ser muy complicado asegurar que las acciones que queremos que ocurran son consecuencia de las acciones que estamos tomando ahora, con lo cual esta falta de preevaluación pues nos complica más. Otra cosa ligado con lo anterior es la impredictibilidad. Muchas veces, incluso sin que haya un evento disparador de un impacto, pues oye, es difícil predecir lo que va a pasar. Y diréis, ¿no hay planificación? Claro que la hay, por supuesto que hay planificación, pero es que la planificación
no es lo que va a pasar, es lo que yo planifico que pueda pasar. Si yo supiera lo que va a pasar, no tenía que planificar. Y entonces os voy a decir una cosa que os va a chocar. Las planificaciones no se cumplen, por definición. Si una planificación se cumple, normalmente es que estaba mal planificado. La planificación es variable a lo largo del proyecto y precisamente por esta complejidad yo tengo que tener la flexibilidad de adaptar permanentemente la planificación. A esto nos referimos con esta impredictibilidad. Las cosas van avanzando a lo largo del proyecto, nos distorsionan todo lo que va a ocurrir y sin mover la fecha de terminación, bien del proyecto o bien las fechas de terminación intermedias que tengamos en el contrato, nosotros tenemos que irnos adaptando. Claro, cada vez que adaptamos el cronograma, pues hay que adaptar todos los recursos, toda la secuencia constructiva, es decir, volvemos al tema primero de las interfaces. Cada cambio que hagamos en cualquier variable del proyecto tiene impactos en cascada tremendos. La dinámica. La dinámica se refiere a la rapidez con que podemos encontrarnos algunas cosas. Precisamente por la incertidumbre y la impredictibilidad, muchas veces nos vamos a encontrar con cambios en situaciones tarde. Nos vamos a encontrar cuando ya han ocurrido. Y entonces, pues esto pues añade una dificultad añadida para el gobierno del proyecto. La estructura social, pues fijaros, estos proyectos multinacionales estamos trabajando en entornos multinacionales y multiculturales. Esto añade un problema de comunicación tremendo porque por mucho que establezcamos una lengua de comunicación común, como pudiera ser el español o el inglés, normalmente estos proyectos, aunque sean en países de habla no inglesa, el idioma internacional es el inglés, pero por muy bien que lo hablemos, pensar que distintas culturas ordenan su pensamiento de distinta manera. Las culturas árabes o las culturas asiáticas, incluso en la forma de construcción verbal, cambian la posición del sujeto y el predicado, incluso dan prioridad a la acción sobre el sujeto, mientras que los que somos más occidentales damos mucha más prioridad al sujeto sobre la acción. Esto en comunicación pues genera un problema porque aunque tú apliques todas las teorías de comunicación y pidas acuse de recibo, el acuse de recibo lo que va a repetir es lo que tú has transmitido, pero no te va a confirmar cómo ha sido interpretado por la otra parte, con lo cual, pues todo esto es muy complicado. Por supuesto, también vamos a tener problemas pues, de convivencia, porque muchas veces pues, la tolerancia y el respeto a la diversidad en los entornos de trabajo pues, no es tan, ¿cómo te diría yo?, tan suave como debería ser, porque surgen problemas y bueno, pues todo esto pues genera pues tensión, conflicto y bueno, pues hay que manejarlo. Entonces, fijaros que como resumen todas estas relaciones, interdependencias, interconexiones, interfaces, pues oye, es una cosa, es una maraña, una tela de araña de distintas interconexiones con hilos que van en todas las direcciones. Son interrelaciones multidimensionales y que es muy difícil manejar. Aquí Fernando nos va a comentar una cosita. Bueno, aquí simplemente una pequeña anécdota que casi nos puso a juicio de 250 millones. Fue una cosa muy curiosa. Sabéis que, fijaros a lo que llega esto. Es que en el ambiente, bueno, más bien en el mercado norteamericano, a la hora de hacer las fechas, se pone primero el mes, luego el día y luego el año. Es decir, que el 7 del 3 del 2019 es el 3 de julio. Sin embargo, para nosotros, para los europeos y para los latinos, pondríamos día, mes, año. Entonces, se llevó casi a un juicio, a un arbitraje, por un tema de que, claro, que un americano había entendido que el 7 del 3 era el 3 del 7. Entonces, yo en este caso, luego vino un director de proyectos muy senior que teníamos tú y yo, y dijo, esto se soluciona de la siguiente manera. Se ponen las 4 cifras del año
y así ya no hay equivocación. Y el mes se pone en letra. Se pone el mes en letra, el día y las 4 cifras del año. Pequeñas anécdotas que nos han pasado a lo largo de estos últimos 20 años. Claro. Bueno, entonces, resumiendo todo esto que hemos visto de complejidad, porque así, visto así con estas variables puede resultar muy confuso, pero me gustaría que os quedarais con 3 ideas nada más, ¿vale? Y es que en Oil and Gas los proyectos no se hacen de norte a sur, de izquierda a derecha o de abajo a arriba. Los proyectos van creciendo y van avanzando en densidad. Recordad lo que os decía, que variables de una fase afectan a la segunda y variables de la segunda retroalimentan a la primera para que confirme asunciones, es decir, van creciendo en densidad. Al fin y al cabo, el diseño, y esta es una frase que me dijo un director de proyecto con el que trabajé muchos años y que se la he plagiado, dice, me decía él, y además es un pensamiento que cada vez comparto más, el diseño no son más que sucesivas aproximaciones a lo que queremos construir. Y es cierto, en Oil and Gas no es como en otros sectores que puedes ir liberando áreas. Aquí todo crece en densidad y en sucesivas aproximaciones a lo que vamos a construir. Llegado a este punto, me gustaría introduciros muy brevemente a una cosa que está muy de moda. Todo esto del VUCA lo hemos tratado ya al hablar de la complejidad, ¿verdad? Pero quiero introduciroslo porque se ha puesto de unos años a esta parte muy de moda en las escuelas de negocios. Se habla de los entornos VUCA y quiero introducirlo nada más 2-3 minutos para que sepáis a qué hace referencia. Como casi todas las cosas de management, esto empezó a utilizarse por primera vez en la empresa más grande, que más contratos tiene, que más dinero invierte y que más beneficios tiene del mundo, que no es ni más ni menos que el ejército de los Estados Unidos. Casi todas las técnicas de management se ponen en práctica primero en el ejército de Estados Unidos y luego pasan a la empresa. Los entornos VUCA empezó a utilizarlos el ejército de los Estados Unidos en la década de los 90, cuando los problemas del Golfo Pérsico, si tenéis cierta edad lo recordaréis, y era pues una especie de teoría para intentar manejar la complejidad de los escenarios bélicos en el desierto. Entonces hablaban de cuatro variables que son los que conforman el acrónimo en inglés de VUCA, que es volatilidad, uncertainty, incertidumbre, complejidad, complexity y ambigüedad. Fijaos que ya lo hemos visto antes al hablar de complejidad en Oil and Gas, pero nada más quería que conozcáis este término porque lo vais a leer mucho y cada vez más. Por volatilidad nos referimos sobre todo a todo lo asociado a la dinámica de cambios y a la velocidad con que estos ocurren. La interconexión entre las partes y la predictibilidad de lo que va a ocurrir. Esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Pero quisiera un poco deciros brevemente cómo lo podemos manejar. No hay otra forma que tener una visión clara, ¿vale? Tenemos que aplicar una metodología ágil que nos permita la adaptación permanente al cambio. Los proyectos hoy en día, y por supuesto en los entornos bélicos, que no deja de ser otro proyecto, están permanentemente sujetos a cambios de todo tipo. Y si los directores de proyecto o los gestores no somos capaces de adaptarnos permanentemente a este cambio, es imposible que llevemos el proyecto a buen término. La incertidumbre se relaciona pues, con el incremento de situaciones imprevistas. Aquí, ¿cómo podemos intentar enfrentarnos a esto? Pues con entendimiento de la situación. Hay que comunicar mucho y, sobre todo, antes de comunicarse, parar y observar y entender lo que está pasando. Muchas veces la comunicación, si no tiene contenido, si no está relacionada con la realidad de la situación, no sirve de nada. Habréis visto muchas veces que os dicen que el 90% del tiempo de un director de proyecto es la comunicación, pero si no tiene contenido, si no entiende la situación, de nada nos sirve. En relación a la complejidad, bueno, pues igual que decíamos antes, está relacionado con los problemas y conflictos que hay que resolver. Relaciones que no son claras, ausencia de conexión entre causas y efectos. Aquí añadiría yo, como complemento a lo que hemos visto antes cuando hablábamos de complejidad,
que no existen precedentes. Los proyectos son ya tan diferentes que hacer benchmarking de situaciones cada vez es más complicada. Los proyectos cada vez varían más y es muy difícil que un proyecto de Oil and Gas hoy termine como estaba previsto al principio del proyecto. Aquí, en este aspecto, cosas que nos han pasado, diseños de la misma unidad de proceso, por ejemplo, la de Coque, que hemos hecho varias seguidas dentro de nuestra empresa para distintos clientes. Pues bueno, pues uno tiene unos requisitos y otros. Obviamente, los equipos críticos, los low items, siempre más o menos los vas a comprar a los mismos suministradores. Pues en la Kickoff Meeting, uno de los grandes de equipos, que era el Coque Drum, el equipo donde se almacena, o sea, donde se hace la transformación del coque, pues asimiló que ese proyecto tenía los mismos requisitos que un proyecto que habíamos hecho 6 meses anteriores. Y ese fue un grave error, porque los clientes, donde uno pedía unos requisitos de calidad X, el segundo pedía X más 1. Y entonces quedaron un poco así diciendo, no, que total, dicen, no, quitaros de la cabeza que es distinto el cliente y es distinto proyecto, distintos requisitos. Y lo que valía para uno no valía para otro. Les costó 3 no conformidades, que una de ellas les costó bastante cerrarlas, técnicamente hablando. Ojo con eso. Claro. Y bueno, pues el último es la A de ambiguity, de ambigüedad, que tiene que ver pues, con la falta de claridad sobre el significado de los hechos, un poco los que veíamos antes, ¿no? Que conocemos lo que ha ocurrido, pero más allá del primer nivel de cercanía, no tenemos claro cuál es el impacto que va a tener. Otras veces puede ocurrir que estamos preparados para un cambio porque hemos previsto que va a ocurrir y, sin embargo, no se acaba de dar. Y claro, pues todo esto nos genera pues, una serie de ambigüedades difíciles de manejar. Igual que antes, tenemos que tener muchísima agilidad, muchísima agilidad. Hoy en día los directores de proyecto tienen que ser un poco como lagartijas, si me entendéis el símil. Tienen que andar culebreando entre los problemas para poder implementar distintas herramientas de gestión que les permitan adaptarse al cambio permanente. Quedaros con la idea de que el cambio ahora es permanente y entonces no vale aplicar una metodología única. Yo soy PMP y me estoy certificando en otras escuelas, Lean Management, Lean Construction, Agile, el IPMA, con el objeto de tener una batería de herramientas que me permitan precisamente tener una velocidad muy rápida de cambio de estrategia. Porque si nos empecinamos en mantener la estrategia que habíamos tenido al principio, vamos a fracasar. En los entornos complejos, la capacidad de adaptación al cambio continuo es imperativo. Y si no lo tenemos claro, no vamos a ser capaces de llevar el proyecto a buen término. Dos apuntes ahí nada más. Mismo proyecto, mismo cliente, pero para entregar lo mismo en 2 países distintos. Son cosas totalmente distintas. Porque hay normativas locales de aduanas, por ejemplo, normativas medioambientales, normativas, hay muchísima normativa que aunque sea te digan, queremos fotocopiar esta planta, el mismo cliente en otro país, es imposible. El mismo proyecto en el mismo país, en distintos entornos económicos, la estrategia es distinta. Yo he hecho plantas iguales al cabo de años con el mismo cliente en el mismo país y era otro proyecto distinto. No puedes coger, digamos, hacer una fotocopia al 100% del proyecto porque te es imposible. Lo que valía para ayer ya no vale para hoy. Lo que en distintos entornos económicos repites, pues no es lo mismo. Y en distintos países, mucho menos. Insisto, mismo cliente, mismos requisitos, aguas arriba del cliente, pero claro, al final tú tienes que colocar las unidades de refiero en un país y cumplir una normativa. Y eso, cada país tiene la suya. Esos pequeños 2 apuntes. Eso es cierto, pero además es que incluso el cliente puede tener cambios de criterio durante la evolución del proyecto. Yo tengo la experiencia de en una refinería para PDVSA cancelar cuando ya estaba diseñada la unidad de coque porque los precios de mercado ya no hacían rentable esa unidad. Con lo cual, pues claro, cuando tú quitas una porción de una refinería, pues obliga a una revisión de todo el diseño para manejar todo de manera integral.
Otras veces, pues el cliente puede tener problemas sobrevenidos financieros, es decir, puede haber una cantidad de causas de cambio tremendas. Entonces, hay que estar muy alerta y ser muy rápidos en manejar. ¿Cómo nos va a afectar todas estas cosas al proyecto? Pues vamos a tener, recordar, estamos hablando de riesgos, ¿no? ¿Cómo va a afectar a los riesgos del proyecto? Bueno, pues nosotros vamos a tener básicamente tres tipos de impactos y de frecuencias de impactos, ¿no? Vamos a tener impactos catastróficos, grandes y moderados, y tienen lugar, pues un poco con esta gráfica que os pintamos aquí, ¿verdad? Las pérdidas moderadas ocurren mucho y normalmente quedan circunscritas al ámbito del proyecto. Si hemos estimado bien y tenemos unas buenas reservas de gestión, pues seremos capaces de compensar esto, y si no, pues a lo mejor oye, a nivel compañía, a nivel portfolio, pues podemos compensar unos proyectos con otros. Pero luego hay una serie de impactos que ya producen grandes pérdidas y esto ya puede afectar a la línea. ¿A qué me refiero aquí con líneas? Sabéis que las grandes corporaciones pues tienen distintas líneas de negocio. Pueden tener una línea de oil and gas, otra de energía, otra de mining and handling, etcétera. Entonces, bueno, pues cada una de estas tendría un programa. Sabéis que la diferencia entre portfolio y programa es que un programa es un conjunto de proyectos de similares características y un portfolio ya pues es más amplio, coge proyectos diferentes. Los proyectos de programa están agrupados por línea y el portfolio ya sería a nivel de compañía. Las pérdidas grandes pueden afectar a la línea y colocarnos en una situación pues muy complicada que obligue a tomar medidas muy duras por parte de la compañía. Y si las pérdidas son catastróficas, pues ya pues, oye, podríamos poner en riesgo la supervivencia de la propia compañía. Fijaros que hablamos de proyectos, como os decimos al principio, de muchos miles de millones. Entonces, un error pequeño pues puede llevar al traste los planes que teníamos para la inversión. Entonces, bueno, pues vamos a adelantar ahora un poco, como punto final, cuáles podríamos decir que son las fuentes de riesgo que trataremos en el cuarto webinar, ¿no? Fuentes de riesgo en proyectos de oil and gas. Teniendo en cuenta las características que hemos visto de los proyectos llave en mano, cuando hablábamos de fecha fija, de precio cerrado, de un único contratista, de que se contrata en la totalidad desde el diseño hasta la entrega, pues bueno, pues podemos tener riesgos relacionados con el diseño, con la ingeniería, con las compras, con la construcción. ¿Qué tipo de riesgos? Pues que diseñemos mal, que no interpretemos bien una norma, que la compra, que los riesgos de compra son infinitos. Pues desde que nos encontremos con que los talleres están saturados y no pueden ofertarnos la entrega de un equipo en la fecha en la que nosotros necesitamos, o que las especificaciones pues no sean manejables por un determinado vendedor. Otras veces el consorcio prestamista, esto es muy frecuente, exige que el EPCista haga determinado volumen de compras en el país origen de los bancos que prestan el dinero al proyecto. Entonces, pues muchas veces te ves obligado a hacer compras en países que no tienen capacidad técnica para cumplir con las especificaciones que demanda el cliente. De construcción, pues ni te cuento, errores de estimación, errores de coordinación, booking de grúas de gran tonelaje inadecuado, riesgos económicos y financieros, pues bueno, por lo que veíamos antes, devaluaciones de moneda, malas estimaciones, impactos de IPC. Dime, Fernando. Bueno, sí, ahí, por ejemplo, un tema muy importante es el timing que tienen cierto tipo de clientes a la hora de la revisión para la aprobación. A pesar de que, incluso Paco ya lo había comentado en el primer webinar, de que es un proyecto llave en mano, el cliente se reserva el derecho de poder revisar para aprobación, para petición de compra o construcción de cierto tipo de documentos o de cierto tipo de compras. Y se reserva un tiempo, pues a lo mejor de solo entre 2, 4 e incluso 6 semanas.
y es contractual, y ese tiempo va en contra nuestra siempre. Bueno, contra nuestra, va siempre en contra del EPCista, del que tiene el contrato llave en mano. Claro. ¿Qué más fuentes de riesgo podemos tener? Pues geográficas y políticas. Aquí, pues daros cuenta que una gran mayoría de proyectos grandes de oil and gas se hacen en entornos que no son precisamente unas zonas pacíficas, son entornos donde ha habido muchas guerras, donde hay mucho terrorismo, donde puede haber inestabilidad política sin que haya guerra y terrorismo, pues países con alzamientos militares, revueltas populares, podemos encontrarnos con distintas etnias dentro de un mismo país que estén enfrentadas. Por ejemplo, os puedo contar la anécdota de que en el último proyecto en el que yo trabajé, que era en Turquía, pues hubo una pelea en construcción entre unos turcos y unos kurdos, siendo los dos de la misma nacionalidad, son etnias distintas, históricamente enfrentadas, y cualquier detonante pues puede activar un fuego que es difícil de manejar. A veces los contratos no están bien claros, bien definidos, y puede haber malas interpretaciones, y por supuesto pues también puede haber riesgos motivados por nuestra propia gestión en todas las áreas de management, estimación, planificación, control, monitoreo, calidad, seguridad, es decir, cualquier cosa que pueda tener impacto sobre las características que mencionábamos antes de los proyectos de oil and gas, pues va a tener impacto tanto en coste como en plazo y, por supuesto, pues en el éxito del proyecto. Con esto, la verdad es que nos hemos extendido más de lo que queríamos, estamos fuera de tiempo, intentaremos contestar algunas de vuestras preguntas muy brevemente, pero nos hemos quedado por el tiempo. Espero que este os haya gustado más que el anterior. El anterior webinar era más rollo, yo creo que este es más ameno. En la próxima semana vamos a dar la teoría del PMI sobre la gestión de riesgos. Evidentemente, entended que vamos a dar lo que se puede dar en una hora, es una introducción. La certificación en gestión de riesgos del PMI es muy dura, es un curso de 200 horas, un examen de 400 preguntas, con lo cual no esperéis que vamos a dar toda una hora, pero por lo menos sí introduciros cómo se identifican los riesgos, cómo se catalogan, cómo se cuantifican, cómo se califican, cómo se ponderan, cómo se hace una matriz de riesgos y cómo se implementan pues, medidas para actuar frente a los riesgos. Vamos a ver también que un riesgo puede tener un lado positivo. Los riesgos no son solo impactos negativos, son también positivos que se llaman oportunidades, con lo cual pues ya veremos que hay distintas actuaciones frente a los riesgos y frente a las oportunidades. Así que muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y pasamos a la fase de preguntas. Os dejo con Fernando. Vale, hola de nuevo. Es que estábamos abriendo el panel de vuestras preguntas. La verdad es que hay muchísimas y lamentablemente estamos fuera de tiempo, no vamos a poder contestar a todas. Una pregunta muy típica es qué posibilidad existe de enviar el webinar en PDF. Mirad, el webinar lo vamos a colgar en el canal de YouTube de ALDE, donde está también el webinar de la semana pasada, además de un montón de webinars de otras materias muy interesantes que tenéis ahí un abanico muy amplio para que podáis echar un vistazo a lo que resulte de vuestro interés. Aquí, bueno, pues nos hacen muchas preguntas. ¿Cómo se mide el riesgo del fracking? Bueno, esto es una cosa muy concreta, Carlos, no es objeto de este webinar, pero además de los riesgos típicos de un proyecto, pues aquí tendríamos unos riesgos geológicos muy concretos que serían objeto de un estudio de suelo muy fuerte y habría que consultar, en mi opinión, a una empresa especialista en suelos.
Dice, la conciencia, mira, otra pregunta también de Carlos, la conciencia sobre la preservación del medio ambiente es cada vez más grande y esto va de una u otra forma en contra de la industria del oil and gas y por ende también de la identificación de riesgos. ¿Cómo se debe afrontar el nuevo entorno? Fernando va a contestar esta pregunta. Hola Carlos, ¿qué tal estás? La semana que viene, una de las, cuando entremos ya en materia de las áreas de riesgo, concretamente una es específica de medio ambiente. Hoy en día el medio ambiente es fundamental en cualquier proceso de oil and gas. No vale llegar y luego dejar aquello lleno de contenedores, de bidones de aceite vacíos, de palés, de plásticos. Hay una normativa a nivel mundial y una política social de las grandes empresas y de las grandes refineras y de las grandes ingenierías que te impide y te controla muchísimo todo el tema de reciclar y de reaprovechar y de dejar el entorno bueno, exactamente igual de como estaba. Te puedo asegurar que a nivel de hoy en día cualquier máquina hidráulica, grúas, plataformas elevadoras, de estas que vemos en cualquier tipo de obra, en el momento que rompe un latiguillo, que se rompen muchos por golpes y por el propio uso, y sale el líquido hidráulico, automáticamente, la última vez que me pasó, 450 personas dejaron de trabajar para limpiar la zona. Se evacuó esa zona de la refinería, había como 2.500 trabajadores, se evacuaron 400, vino unas máquinas, cogió la arena está secante, la puso, es decir, la limpió, lo quitó la marcha. Bueno, hoy en día el área, y es un área importante, y ya lo veremos la semana que viene en el gobierno de la semana que viene. Vale, vamos a contestar nada más una más porque tenemos que dejar la sala a otros compañeros para otras actuaciones de la escuela. Entonces no nos queda más remedio que ir cortando. Pero hay aquí una pregunta muy interesante que dice, pese a lo complejo del tema, pregunta Alfredo, ¿cómo se puede manejar el tema de imprevistos no previstos para el manejo de costes? Bueno, pues obviamente los imprevistos son imprevistos. Cuando nosotros hacemos el análisis de riesgos, una de las posibles acciones contra este riesgo es establecer unas contingencias. Estas contingencias forman parte del presupuesto del proyecto y forman parte de la línea base de costes. Pero por encima del proyecto, ¿vale? Y de cara a la inversión en el proyecto, existe una cosa que se llama reservas de gestión, de management. Estas reservas no son responsabilidad de, o sea, no tiene potestad para manejarlas el director de proyecto. Estas competen a la compañía y estas son precisamente para estos imprevistos. Si la empresa no se hace una pequeña dotación para estas reservas de gestión, pues oye, ahí depende un poco de la afinidad o de la inclinación al riesgo que tenga cada consejo de dirección, pero deberían estar siempre al menos en cierto porcentaje. Hay un pequeño matiz, las gestiones, las contingencias. Las contingencias de lo que sabemos de los riesgos que hemos detectado son competencia del Project Management, y las contingencias de los riesgos que no hemos identificado y que no son imprevistos son competencia ya de la alta dirección, de la PMO, son ya de la alta dirección de la propia empresa. Esa pequeña diferencia de si son conocidos o si son no conocidos los riesgos que nos vamos a encontrar a lo largo del proyecto. Vale, y con esto, pues oye, muchas gracias por haber asistido. Espero que os haya resultado más interesante que el de la semana pasada, que entiendo que era más aburrido porque era muy de contratos, era muy de abogados. Esto era un poquito más divertido, más técnico. El de la semana que viene va a estar todavía mejor, creo, porque ya vamos a ver la parte teórica. Y recordar que el cuarto ya es la guinda de la tarta, donde vamos a ver el caso práctico, que de verdad que va a ser muy ameno. Muchísimas gracias por haber escuchado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos despedimos de aquí de Madrid y hoy queremos dar un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los hermanos venezolanos que hoy tienen un día para cambiar la historia del país.